Abra su Biblia, por favor, al segundo libro de Reyes en el capítulo 17. Segundo libro de Reyes en el capítulo 17. Vamos a terminar este capítulo hoy, con el favor de Dios. Cosas interesantes que vamos a ver aquí. Cuando encuentre segundo libro de Reyes, capítulo 17, por favor diga amén, y así todos podemos inclinar nuestro rostro juntos y pedir al Señor, todos juntos, que Él nos guíe a través de su palabra. Amén. Muy bien, inclinemos nuestro rostro entonces y oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por el tiempo de adoración y alabanza que hemos tenido. Gracias por el compañerismo entre los hermanos. Gracias por el café, por el pan. Gracias por todas las cosas buenas que nos das, Señor. Padre Santo, y más gracias todavía te damos por el pan que es tu palabra, el agua que es tu palabra. Si es ese pan que sacia, esa agua que lava, Señor, y al abrirla deseamos que tu Espíritu Santo nos guíe en las verdades que tienes para nosotros en ella hoy. Y esperamos, oh Dios, salir de aquí no con más conocimiento en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, sino con más poder del Espíritu Santo, Señor, para guardarlo en nuestro corazón y dejar que lo que vamos a aprender se manifieste en nuestras vidas, Señor. De nada sirve adquirir conocimiento, de nada sirve memorizarnos la palabra, de nada sirve citar libro, capítulo y verso si lo que estamos citando no lo estamos viviendo, Señor. Así es que ayúdanos a aprender en estos versículos que vamos a estudiar hoy. Señor, ayúdanos a aprender en realidad a vivir para ti y buscar exaltarte en nuestras vidas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Muy bien, hay pasajes en la Biblia en los cuales llegamos a veces y nos preguntamos ¿por qué está ese pasaje ahí? Creo que el pasaje que vamos a leer hoy es uno de esos pasajes. A mí en realidad no me llamaba mucho la atención cuando lo leía y lo pasaba así de repente. Pero cuando me puse a estudiar lo que este pasaje decía, me di cuenta de algo, descubrí algo que ya había descubierto antes acerca de las Escrituras, pero que el Señor reiteró en mi mente y en mi corazón. Y es lo que Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, los versículos 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice lo siguiente: toda escritura, ¿cuánta escritura? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y no solamente es inspirada por Dios, sino que es útil, tiene una utilidad. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Deténganse ahí, noten, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todos necesitamos ser enseñados, no todos lo sabemos todo, ¿verdad? Quizás algunos sí los creen que lo sepan todo, pero no, nadie de nosotros lo sabe todo, entonces necesitamos ser enseñados. Redarguir, se necesita redarguir de vez en cuando, ¿verdad? Se nos necesita que se nos mueva el tapete un poco, ¿verdad? Porque quizás nos hemos estado quedando dormidos y no estamos viendo con claridad lo que está pasando y necesitamos ese redarguir. Todos necesitamos ser corregidos de vez en cuando, ¿no es cierto? Todos la regamos. Sí, el que diga que no la riega es un mentiroso o una mentirosa. Y todos necesitamos ser instruidos en justicia, porque la palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, para poder buscar ser justos, al grado que podemos ser justos en esta tierra, necesitamos ser instruidos en justicia. ¿Con qué fin es todo esto? El versículo 17, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Lo que quiere decir que lo que estudiamos y lo que aprendemos a través de las Escrituras nos prepara, ¿para qué? Para toda buena obra. Lo que quiere decir que nuestras vidas deben de estar marcadas por buenas obras, porque el Señor no nos salvó nada más para salvarnos y ya, el Señor nos salvó y nos dejó aquí en la tierra, el tiempo que vamos a estar aquí, para que llevemos fruto, y ese fruto se manifiesta en las buenas obras que Él nos prepara y nos perfecciona para que las llevemos. Creo yo que esto que se nos dice aquí en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, creo que este es el caso con lo que vamos a ver hoy. Estas son esa parte de las Escrituras que fueron escritas para toda generación de creyentes y creo que quedan muy bien con lo que hemos estado viendo los domingos en la mañana en cuanto al final de los tiempos y también quedan muy bien con los tiempos en los que estamos viviendo. De nuevo, debo citar a Pablo en su carta, su primera carta a Timoteo ahora,
Primera de Timoteo 4:1, en donde Pablo le escribe esto a Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán, se apartarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Entonces, el Espíritu dice claramente, no hay duda que esto es lo que va a estar pasando en los últimos tiempos. Era lo que estábamos hablando el domingo, ¿se acuerdan? Me fascina cuando lo que estamos hablando el domingo, de alguna manera embona con lo que estamos hablando el martes, porque todo entonces viene a comprobarse que es de donde nos tiene Dios y por eso quiere que lo escuchemos, no una, sino dos veces. De nuevo citando a Pablo en su segunda carta a Timoteo ahora, en el capítulo 4, en los versículos 1 y 2, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, Pablo le escribe, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, ¿qué es lo que le encarga? Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Noten que no le dice, te encargo de que bautices cuanta gente puedas. Te encargo de que impongas manos sobre los creyentes y les des los dones de lenguas y de interpretación. Te encargo que impongas tus manos sobre los más creyentes que puedas para que todos ellos puedan tener alguna manifestación del Espíritu. Entonces, no, te encargo, ¿qué le dice? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué tiempo libre deja eso? Nada, porque es a tiempo y fuera de tiempo. En todo tiempo, ¿verdad? En todo tiempo. Y luego dice redarguye, que a veces es difícil redarguir para el que está predicando. Reprende, eso es más difícil todavía, ¿sí? Exhorta, eso es como que anima, ¿verdad? Con toda paciencia y doctrina. Esto, uno es acusado de estas cosas aunque no lo haga. A menudo hermanos o hermanas se me acercan después del servicio y dicen, ay pastor, nos dio hasta por debajo de la lengua hoy. Ay pastor, qué pedradas tan fuertes tiró, que quién sabe. Estamos en la palabra. ¿Sí? Si la palabra le hace sentir alguna convicción o algo, es la palabra de Dios, no es el pastor, porque el pastor ni sabe lo que está pasando en su vida ahorita. No tiene la menor idea de cómo está viviendo, de qué está haciendo, qué no está haciendo, que debería estar, no tiene ni idea, pero se dice la palabra y la palabra es la que nos habla, ¿verdad? Entonces le dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Habiendo dicho eso, entonces vamos a ver lo que sigue y vamos a ver por qué les digo que estos versículos van muy de la mano con lo que vamos a leer, porque lo que vamos a leer es precisamente lo que está pasando en este tiempo y lo que va a seguir pasando mientras más se acerque el fin. Vamos a recordar qué es lo que está pasando aquí cuando en segundo libro de Reyes 17, vamos a comenzar desde el versículo 24, pero vamos a recordar lo que ha pasado. Samaria, la capital del reino del norte, ha sido sitiada y ha sido vencida por el rey de Asiria. El pueblo de Israel ha sido capturado y ha sido llevado cautivo a Asiria y dejados en diferentes ciudades del país, en lugares que no conocían, con gente que no conocían, que tenía diferentes costumbres, que hablaban diferentes idiomas. Y son dejados en lugares como Jalaj y en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. O sea que los separaron de su pueblo. No todo el pueblo de Samaria, sino a mucha gente se la llevaron, para así, separada de su tierra natal, poder mantenerla controlada, porque no iban a tener con quién conspirar, por así decirlo, para derrotar a los asirios. De la misma manera en la que Israel fue llevado cautivo de Samaria, otros pueblos fueron llevados a Samaria para que la poblaran. Y también esos pueblos trajeron sus costumbres y sus idiomas y sus dioses y sus maneras de adorar a esos dioses a Samaria. Entonces, esto es lo que está pasando aquí. Los samaritanos o los judíos que vivían en el área de Samaria fueron exiliados y gente extraña fue traída a Samaria, así como ellos fueron exiliados. Entonces, habiendo dicho todo esto, veamos lo que dice el versículo 24 del segundo libro de Reyes, versículo 17. Entonces el rey de Asiria trajo a las ciudades de Samaria, noten, gente de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamat y de Sefarvaim.
para que los habitaran en lugar de los israelitas. Y así estos extranjeros tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. De nuevo, esta mezcla de gente de diferentes países, de diferentes etnias, ayudaba a borrar la distinción entre una y otra y a debilitar las lealtades que la gente podía tener a su tierra natal. ¿Sí? Curiosamente, lo que hizo que estos pueblos se destruyeran es lo que en un momento dado hizo lo que Estados Unidos fuera tan fuerte, ¿verdad? Porque aquí en Estados Unidos estamos gente de toda nación, toda lengua, diferentes costumbres, etcétera, etcétera. Pero por la forma en la que Estados Unidos ha sido gobernado por mucho tiempo hasta recientemente, siempre se trató de que hubiera una unidad. No siempre ha sido perfecta, pero se trató de que hubiera una unidad. De hecho, ¿saben lo que dice en las monedas de Estados Unidos? Dice en latín, e pluribus unum. E pluribus unum. Que quiere decir, de los muchos, uno. Cuando sucedió esto en Samaria y en esos lugares, la razón por la que los deportaban y los ponían con diferentes grupos era para que no hubiera esa unión, para que se pelearan unos con otros. Ahora, parece ser que ese mismo espíritu está llegando a los Estados Unidos ahorita, ¿verdad? Parece que cada quien tiene su grupo y cada quien se junta con quien se quiere juntar, y los negros no quieren a los blancos y los blancos no quieren a los amarillos y los amarillos no quieren a los cafecitos y los cafecitos no quieren a nadie, y así, eso es lo que está causando que mengue el estado del país de Estados Unidos en el mundo. Pero de nuevo, esta mezcla de gente de diferentes países y etnias ayudaba a borrar las distinciones entre una y otra y a debilitar las lealtades que la gente podía tener a su tierra natal. Versículo 25 dice, al principio, cuando comenzaron a habitar esas ciudades, como ellos no servían al Señor, escuchen esto, se oye medio curada, el Señor envió contra ellos leones para que los matara. ¿Ok? Yo cuando veo cosas como estas en la Biblia me pongo a pensar, Señor, ¿por qué simplemente no mandaste una bola de fuego y los quemaste a todos de una vez y ya se acababa el argüende? ¿Para qué mandar leones? ¿Para qué enviar leones? Y parece algo así como fantasioso, ¿no? Ay, el Señor mandó leones. Y nos podría parecer algo raro esto, pero no era la primera vez que Dios usaba animales para luchar en contra de los enemigos de Israel. Otras veces los usó también. No lo van a poner en la pantalla, pero si ustedes ven en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, ahí el Señor les dice a los israelitas, no les tengas miedo, sino acuérdate bien de lo que el Señor tu Dios hizo con el faraón y con Egipto. No les tengas miedo a las personas con las que te vas a encontrar, a los grupos con los que vas a encontrar en el camino y cuando llegues a la tierra prometida. Y así como hizo el Señor con el faraón, les dice, eso mismo hará el Señor tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia ahora tienes miedo. El Señor tu Dios también enviará avispas sobre ellas hasta que mueran los que sobrevivan y los que se hayan escondido de ti. No te desanimes al verlos, porque el Señor tu Dios es un Dios grande y temible y está en medio de ti. Y yo me vuelvo a preguntar, ¿para qué tanto argüende? ¿Para qué las avispas? ¿Sí? Dios es todopoderoso, puede acabar con... ¿Para qué? ¿Por qué esto? Entonces, no se nos debe hacer algo extraño lo que está pasando con los leones, ¿sí? Lo que en este tiempo está pasando con los leones, que supuestamente los está enviando el Señor contra los nuevos pobladores de Samaria. Lo hemos visto antes. Y escuchen esto, el Señor a menudo obra sobrenaturalmente en lo natural. ¿Entendieron eso? El Señor a menudo obra sobrenaturalmente en lo natural. A menudo se cree o se piensa o se espera que Dios solamente obre dentro de lo sobrenatural. Para que sea de Dios tiene que ser algo sobrenatural. Para que sepa yo que el Espíritu de Dios está sobre mí, tengo que perder el control sobre mí mismo y no saber lo que estoy haciendo y despertarme al siguiente, después de 2 horas de excitación y de acelere y de brincos y no sé qué pasó, pero sí, el Señor obra a menudo sobrenaturalmente en lo natural. Debemos de buscar la mano de Dios en todo.
Si no necesariamente tiene que ser un relámpago, no necesariamente tiene que ser un temblor, no necesariamente tiene que ser una mano como en el libro de Daniel escribiendo ahí en la pared. Imagínense que ahorita se pareciera una mano en la pared y dijera: lo que el pastor Carlos les está diciendo es lo correcto, obedézcanlo en todo. ¿Qué harían? Saldrían corriendo. No le iban a hacer caso al pastor Carlos, iban a salir corriendo. Entonces, no todo lo que Dios hace lo hace de una manera sobrenatural. Dios usa lo natural para obrar sobrenaturalmente. Digo, por ejemplo, el diluvio. ¿Ok? El diluvio fue algo sobrenatural. ¿Por qué fue sobrenatural? Porque inundó a todo el mundo. Todo el mundo fue inundado con ese diluvio. Pero usó lo natural. ¿Qué usó el Señor para hacerlo? La lluvia. Nunca había llovido y el Señor dijo que llueva, y llueva la Virgen de la Cueva, y cayó el agua y se reventaron las fuentes de abajo de la tierra y de encima del cielo y todo, y llovió a cántaros y en la tierra. Entonces obró, ¿sí?, sobrenaturalmente, de una forma natural. Pero ellos pensaron: Dios los está enviando a estos leones. Ahora, no debemos perdernos del hecho de que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, está corroborando que Dios los está enviando. Pero ¿qué hizo Dios? Tenía un montón de leones enjaulados, y cuando llegaron estos camaradas les dijo: ahora sí, lléguenle, coman a reventar. No, tiene una explicación muy lógica. Noten el versículo 26 de Segunda de Reyes 17. Entonces ellos le dijeron al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no reconocen la ley del Dios de aquella tierra. Y como no la reconocen, su Dios de la tierra, del pueblo de Samaria, ha lanzado leones en medio de ellos, y los leones los matan. ¿Sí? Entonces noten, la gente pensaba que no conocemos al Dios, no sabemos qué le gusta, no sabemos qué no le gusta, no sabemos qué lo hace que se enoje, y está mandando leones para que nos mate. Tenemos que hacer algo para apaciguar a este Dios que no conocemos, que no sabemos de qué se trata. Sí, debemos de recordar, muchos de los israelitas habían sido deportados de su tierra. Amén. Y esta se quedó abandonada, no sabemos por cuánto tiempo, pero imagínense sacar a la gente, llevársela a pie, y luego traer otra gente a pie también. Iba a pasar algo de tiempo, ¿no es cierto? La ciudad iba a quedar abandonada, la ciudad iba a quedar despoblada hasta que volvieran a traer más habitantes, ¿sí?, hasta que fueran repobladas por los asirios. Lo que hizo que los leones se hicieran más numerosos en la tierra, porque como no había humanos que tuvieran que defender sus ganados, etcétera, contra los leones, no había humanos que los mataran, que los cazaran y los mataran. Entonces los leones, naturalmente, ¿verdad?, han de haber dicho los leones: hey vieja, de estos humanos que nos andaban cazando, ya no nos andan cazando, ¿qué onda si tenemos más chamacos? ¿Verdad? Y se agarraron teniendo leoncitos, y esos leoncitos crecieron y se hicieron igual de salvajes que sus papás y sus mamás, y empezaron a comerse gente de Asiria. ¿Sí? Entonces esto hizo que los leones se hicieran más numerosos. Ahora, los israelitas, cuando el Señor les habla acerca de la tierra prometida, el Señor, para protegerlos, hizo algo especial, hizo algo de esta clase con los israelitas. En Éxodo capítulo 23, los versículos 28 al 30, noten lo que se nos dice ahí. Delante de ti enviaré la avispa, otra vez con las avispas, para que a tu paso despeje a los givitas, cananeos e hititas, o sea, los que estaban ocupando la tierra prometida. Pero noten lo que dice el versículo 29. No los echaré de tu presencia en un año. ¿Para qué? Para que la tierra no se quede desierta, ni aumenten contra ti las fieras salvajes. Los echaré de tu presencia poco a poco, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Entonces, ahí está, lo mismo que el Señor estaba haciendo aquí, fue lo que pasó cuando los asirios y los samaritanos fueron intercambiados. Sí, naturalmente se reprodujeron los leones, ¿sí? Y cuando miraron tanta gente, ¿sí?, carnita buena para comer, ¿verdad?, dijeron: aquí mero es cuando, ¿verdad?
y empezaron a comer asirios, ¿verdad? Los asirios pensaron que era porque ellos no conocían al Dios de la tierra y porque no sabían cómo adorarlo. Entonces, cuando llegaron los nuevos pobladores y fueron atacados por esos leones, ellos los consideraron como un juicio de parte del Señor, de Dios, del Dios, perdón, de esa tierra, porque no sabían cómo servirle y adorarle. Y como no conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, y automáticamente dedujeron que tenían que aprender a servirlo para que los leones dejaran de matarlos, van a hacer algo curioso. Van a hacer algo curioso, ¿sí? Para que creen que con ello van a apaciguar a Dios. Y a mí se me hace algo curioso cada vez que miro situaciones como estas, que mucha gente que no cree en Dios, ¿sí? Por lo tanto no conoce a Dios, cuando las cosas se ponen difíciles piensan en que tiene que haber alguna manera o algo que puedan hacer para calmar a ese Dios al que no conocen y en el cual no creen. ¿No se han dado cuenta de eso? Que hasta los ateos, cuando están pasando por cosas difíciles, ay Dios, si estás ahí, ¿verdad? Había una canción hace mucho tiempo que decía, I know there ain't no heaven, but I pray there ain't no hell. Que dice esto en español. Yo sé que no existe el cielo, pero le pido a Dios que no haya infierno. ¿Ok? Entonces, mucha gente que no cree en Dios, que no quiere creer en Dios, ¿sí? que no conoce a Dios porque no quiere creer en Él, no quiere conocerlo a través de las Escrituras, ni ir a la iglesia, ni nada de eso. Cuando las cosas se ponen difíciles, claman a Dios. ¿Sí? Claman a Dios. En las universidades, cuando es tiempo de presentar exámenes, estoy seguro que muchos ateos levantan muchas oraciones delante del Señor. Señor, si existes, ayúdame con esta. ¿Verdad? Si sale todo bien, fue coincidencia. Si sale todo mal, yo sabía que no había Dios. ¿Verdad? Así están estos camaradas aquí. Los leones los están atacando y automáticamente, ¿cuál es la deducción? De que lo están haciendo porque no conocen al Dios de la tierra y no saben cómo adorarlo. Entonces, ¿qué sucedió? Versículo 27. Qué bueno que preguntan porque ahí está la respuesta. Entonces el rey de Asiria ordenó, lleven de vuelta a alguno de los sacerdotes que trajeron de allá y déjenlo vivir ahí para que les enseñe la ley del Dios del país. Recuerden, este es Samaria, es el reino del norte. ¿Sí? Y el rey lo que hace, ok, vamos a calmar a esta gente, chihuahua, hombre, está bien. Vayan y busquen uno de los sacerdotes que salieron de ese lugar, envíenlo de regreso y díganle que les enseñen a estos pueblos cómo es que tienen que servir a este Dios, para que los leones dejen de comérselos. Ahora, no creo que esto les ayudara mucho, pues lo único que este sacerdote les podría enseñar sería las cosas que se habían inventado en el reino del norte, que la verdad de las cosas para entonces ya no tenía nada que ver con Dios. ¿Se acuerdan lo que pasó en el reino del norte? Los dos becerros, uno en el norte, uno en el sur, no iban a Jerusalén, allá los adoraban, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aunque les enviaran un sacerdote, en realidad no les iba a poder enseñar mucho acerca del Señor. Pero noten, versículo 28, y uno de los sacerdotes que había sido llevado cautivo de Samaria, vino y habitó en Betel, y les enseñó cómo debían servir al Señor. Claro que a su manera. Claro que a la manera del reino del norte, no como se debía servir al Señor de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la ley, como vamos a ver más adelante. Pero noten que de nada les iba a servir de todos modos, porque aun cuando les enviaron a uno de los sacerdotes israelitas para instruirlos, el resultado fue una mezcla de diferentes formas de paganismo con la religión apóstata del reino del norte. Final de cuentas, no conocieron al Dios de Israel. Chequen lo que los siguientes versículos nos dicen. Primero el versículo 29. Llega el sacerdote, les empieza a enseñar, les empieza a decir sin duda. Versículo 29. Pero cada nación, ¿qué hizo? Se hizo sus dioses y los pusieron en los santuarios que los de Samaria habían levantado en los montes y cada nación en la ciudad donde habitaba. ¿Qué pasó? De nada les sirvió que este sacerdote les enseñara, porque decidieron que iban a hacer lo que hacían en las naciones de donde habían salido. No era que pudieran o quisieran cambiar, ellos iban a hacer lo que iban a hacer sin importar lo que el sacerdote dijera. Querían oírlo,
Quizás tenían deseo de aprender, pero a lo mejor lo que el sacerdote les enseñó se les hizo demasiado difícil, se les hizo, nosotros ya tenemos nuestros dioses, hay que sacrificar más a nuestros dioses para que nuestros dioses venzan a este Dios y así nos quitamos de problemas, ¿verdad? No, suele suceder, ¿no es cierto? Aún en la consejería cristiana, de hecho sucede mucho, ¿sí? Hay gente que va a buscar consejería cristiana y el pastor o consejero, lo que sea, le dice lo que la palabra de Dios dice y piensa en lo que se le está diciendo y dice, no, yo no creo que eso sea lo que debo hacer. Y agarra por su lado y va y busca a alguien que le diga lo que quiere oír. Va y busca a alguien que le diga las cosas que a él o ella le gustan oír y lo que les dijeron de acuerdo a la palabra de Dios lo hacen a un lado porque es demasiado difícil. Tengo que morir a mí mismo, tengo que dejar mi orgullo, tengo que dejar mi soberbia, tengo que arrepentirme de muchas cosas, tengo que pedir perdón, tengo que humillarme, etcétera, etcétera, etcétera. Necesito a alguien que me diga qué puedo hacer para que ella cambie. Yo ya sé lo que debo cambiar, pero quiero que me digan qué debo hacer para que ella cambie. Y la mujer también, ¿verdad? Yo ya estoy bien, ahora necesito que alguien me diga cómo hacerlo cambiar a él, porque él es el del problema. Y los padres se quejan contra los hijos y los hijos contra los padres y así sucesivamente, bla, 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 bla. Y finalmente hacen lo que les da su regalada gana y nunca hay un cambio, ¿no es cierto? No porque a ustedes les esté pasando, les haya pasado de ninguna forma, yo no los conozco, no sé. Pero eso es lo que suele suceder en mis 20 años de pastor, me ha pasado muchas veces. Entonces de nada les sirvió que ese sacerdote les enseñara, porque decidieron que iban a hacer lo que iban a hacer, se les dijera lo que se les dijera. Versículo 30. Los de Babilonia hicieron imágenes de Sucot, Benot, los de Cutá hicieron imágenes de Nergal, y los de Hamat hicieron imágenes de Asimá. Los sabeos hicieron imágenes de Nibejaz y de Tartac, y los de Sefarvayín adoraban. Yo no adoraría a estos dioses nada más por la dificultad de mencionar sus nombres. ¿Ok? No hay nada como Dios, Jehová, Yahvé, Ya, Jesús. ¿Verdad? Entonces los sabeos hicieron imágenes a Nibejaz y a Tartac, y los Sefarvaín adoraban a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sefarvaín, ofreciéndonos a sus hijos como sacrificios por fuego. De nada les sirvió. Ni las falsas enseñanzas les hicieron que sintieran temor de Dios. Aun cuando no eran las verdaderas enseñanzas, de todas maneras no hicieron caso, hicieron lo que les dio su regalada gana. Y las religiones llegaron a estar tan mezcladas que llegó el tiempo en el que no se sabía qué religión adoraba a qué Dios, etcétera, etcétera. Los judíos llegaron a odiar a los samaritanos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan en Juan capítulo 4, la mujer samaritana, etcétera, etcétera? Los judíos le sacaban la vuelta a Samaria, cruzaban el río Jordán hacia el oeste y le daban la vuelta a Samaria para no pisar tierra samaritana, porque tenían a los samaritanos como demonios. ¿Sí? De hecho, los judíos cuando acusaron a Jesús de que estaba poseído por un demonio, le dijeron esto, le dijeron, ¿acaso no tenemos razón al decir que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Acusaron al Señor Jesucristo de ser samaritano y de tener demonio, porque eso era lo que los judíos pensaban de los samaritanos, por la mezcolanza de religiones que se había hecho en Samaria. ¿Sí? Y luego, llegó el tiempo en lo que los judíos rechazaron completamente la religión de los samaritanos, la vieron como una religión falsa, los juzgaron y los mandaron a freír espárragos, no querían nada que tener que ver con él. ¿Se acuerdan de la conversación de Jesús con la mujer samaritana? ¿Sí se acuerdan? A ver, ¿quién me puede decir cómo fue la conversación? Nomás se acuerdan de varias cosas. Ok, no se preocupen. No se preocupen, miren, en Juan capítulo 4, los versículos 20 al 23, la mujer samaritana le dice a Jesucristo, noten, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Versículo 21, Jesús le dijo, créeme mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Versículo 22, noten lo que le dice, ustedes adoran ¿qué? Lo que no saben. Ustedes adoran lo que no saben ni a qué están adorando.
Está tan mezclada su religión, está tan echada a perder, está tan perdida. No saben ni a quién adoran con todos esos dioses que trajeron los asirios y los babilonios. Ni saben lo que están haciendo. Nunca se han preocupado por saber lo que están haciendo. Nunca se han preocupado por descifrar si lo que se les enseñó es la verdad o no. Ustedes simplemente no saben lo que están adorando. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23, pero viene la hora y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Entonces el Señor iba a venir, el Señor vino, iba a acabar con todas esas religiones, iba a enseñar la verdad, iba a presentar la ley para que la ley sirviera de ayo para llevarlos de nuevo a los pies del Padre, a buscar la gracia y el trono de la gracia para que se convirtieran a Jesucristo y fueran salvos. ¿Sí? Entonces esa es la situación en la que estaba Samaria. Esa era la situación en la que estaba Samaria, y por eso les digo que estamos en esa situación ahorita en nuestros tiempos. Eso es lo que está pasando en nuestro mundo. Se está haciendo un sincretismo tremendo de religiones y mezcolanza de religiones. Y no sé si han visto la calcomanía que dice coexist, y cada letra es un símbolo de alguna religión, y se supone que debemos coexistir. Y sí podemos coexistir, pero cuando se trate de decir la verdad, ¿saben detrás de quién van a ir todas las otras religiones? Detrás de los cristianos. Porque nosotros decimos que nosotros tenemos la verdad. Porque ¿qué es la verdad? Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y luego somos bien exclusivos, que es algo que no es bien visto ahorita, especialmente en este país. Somos bien exclusivos porque decimos que nadie viene al Padre si no es por Él. Pero ¿cómo no? No seas tan cerrado de cabeza, no seas tan cerrado de mente. Debe haber otras formas. ¿No crees? Debe haber otras formas. Dios es como una rueda de bicicleta y tiene el eje y tiene un montón de rayos y todos los rayos llevan al eje. No, Dios no es una rueda de bicicleta, Dios es Dios. Y su palabra dice que no hay otra manera de llegar a Él excepto por medio de su Hijo Jesucristo. O lo crees o no lo crees. ¿Sí? O lo crees o no lo crees. Entonces, eso era lo que estaba pasando aquí. Noten de nuevo, versículo 32. Pero esta gente también rendía culto al Señor. Así que del bajo pueblo, ¿escucharon eso? Pero esta gente también rendía culto al Señor. Así que del bajo pueblo designaron sacerdotes para que ministraran en los altares de los montes, y estos ofrecían los sacrificios de esa gente en esos santuarios. De nuevo, versículo 33, rendían culto al Señor, pero también honraban a sus dioses como acostumbraban a hacerlo las naciones de donde habían sido tomados. Entonces, rendían culto a Dios, pero al mismo tiempo rendían culto a los dioses que adoraban de las naciones de las que habían salido. Que querían su pastel. ¿Han oído el dicho, have your cake and eat it too? Sí, saben lo que quiere decir, ¿verdad? Que tienen el pastel ahí, se ve bien sabroso, y porque se ve bien sabroso y está tan bonito, no quieren partirlo. Pero la tentación es tremenda. Y hay gente que quiere comerse su pastel, pero también no tener que partirlo, no tener que... Es como la gente que tiene dinero en el banco, ¿verdad? No gasta por no ver que bajó un par de milagros, ¿verdad? Mira cuánto dinero tengo. Pues gasta algo, píchate algo, ¿no? Invítame a cenar o algo. No, porque luego va a bajar y no quiero ver que baje la cuenta. Entonces te vas a morir de hambre por no gastar una feriecilla, ¿verdad? Entonces, era lo que estaban haciendo estos. Queremos saber acerca del Dios de esta tierra, pero vamos a seguir con nuestro Dios simplemente como una póliza de seguro para estar seguro de que si no nos cubre un Dios, nos cubre el otro, y si no, pues hay otros cuantos aquí de otra gente que a lo mejor sí hay. Y de nuevo se hizo un sincretismo tremendo. Sincretismo quiere decir la combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones. Es un sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. Y la única manera de conciliar doctrinas diferentes es agregarle las cosas que más nos gusten de cada doctrina.
¿verdad? Y lo que no nos guste de la doctrina, ¿qué le hacemos? La echamos para afuera. Eso no me gusta. A ver, ¿tú qué tienes en ese? No, pues mira, acá en nuestra doctrina, esa sí me gusta, vente, tú eres parte de nosotros. Y luego ya cuando vienen empiezan a hablar de cosas que, no, sabes que la regamos, tú no eres parte de nosotros, vete de aquí porque esa doctrina está demasiado rígida. Y la otra doctrina está demasiado blandita. Y entonces, para obtener un sincretismo, se toma lo que se cree que es lo mejor de las diferentes doctrinas y se hacen, es como la gallina pinta. ¿Han comido gallina pinta? ¿No? Maíz, frijol, espinazo, pollo, todas esas cosas, ¿verdad? Que dan hambre cuando hablamos de ellas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Se imaginan una gallina pinta ahorita con tortillas de maíz calientitas? Una salsita, chile de árbol. Entonces, así era la cosa aquí. Un montón de religiones y todo eso, y todos trataban de mantenerse dentro de su propia religión, pero al mismo tiempo se nos dice que honraban a Dios, pero honraban a Dios solo de los dientes para afuera, porque su corazón estaba lejos de Él, su corazón y su lealtad estaba con los dioses a los que habían adorado antes. Y su corazón y lealtad estaba con Dios solamente cuando las cosas les iban bien, pero cuando las cosas les iban mal, su corazón ya no estaba con Dios. Sí, el profeta Isaías, Señor hablando a través de él, dice en Isaías 29:13, y también Mateo lo cita, lo estudiamos hace algunas semanas, Isaías 29:13 dice, el Señor dice, a decir verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El temor de mí tiene, el temor que de mí tiene no es más que un mandamiento humano que le ha sido enseñado. No es más que un mandamiento humano que le ha sido enseñado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que hacen lo que hacen mecánicamente porque se les ha dicho qué es lo que tienen que hacer, pero su corazón no está en ello. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir. Hacen lo que hacen mecánicamente porque se les ha dicho que esto es lo que tienen que hacer, pero su corazón no está en ello. Mediten en eso. Mediten en eso un momento. Hacemos lo que hacemos porque se nos ha dicho que eso es lo que tenemos que hacer, pero nuestro corazón no está en ello. O hacemos lo que hacemos porque reconocemos que sin Dios no somos nada. Reconocemos que lo que Dios ha hecho por nosotros nadie lo hubiera podido hacer. Reconocemos que lo que Él trajo a nuestra vida es más valioso que cualquier cosa que nosotros hubiéramos podido alcanzar por nosotros mismos. Reconocemos que Él es Dios soberano. Reconocemos que es un Dios misericordioso. Reconocemos que es un Dios lleno de gracia y hacemos lo que hacemos, no porque el pastor dice que lo tengo que hacer, no porque el pastor sugiere que lo tenga que hacer, lo hago porque lo hago para Dios y lo hago con todo mi corazón. Por eso les decía ahorita que cuando la congregación canta así como ustedes estaban cantando, el Espíritu de Dios cae sobre nosotros. Y hasta la gente que no canta se queda así como que tengo que cantar. ¿Sí? Entonces todos, sí, pues, que querían saber de Dios, querían saber cómo impactar a Dios, cómo influenciar a Dios. Pero era nada más superficial la cosa, ¿sí? Hacen lo que hacen, dice el Señor, mecánicamente, porque se les ha dicho qué es lo que tienen que hacer, pero no lo hacen de corazón. No lo hacen, no quieren estar aquí. ¿Alguna vez han estado en un lugar en donde no quieren estar, los llevaron a fuerzas? ¿Sí? ¿Cómo se sienten? Bueno. Perdóname, Señor, perdóname. Así es lo que está diciendo el Señor. Están a fuerzas. Están porque se les dijo que sería bueno que lo hicieran. Pero no están en realidad porque quieren tener comunión conmigo. No están en realidad porque quieren acercarse a mí.
No están en realidad. No soy yo el que vienen a buscar. Vienen a buscar sentirse bien acerca de sí mismos porque ve a la iglesia. Se sienten bien porque canté con todas mis ganas. Se siente, no, hay que sentirnos bien porque estamos en la presencia de nuestro Dios y Él recibe nuestras alabanzas y nuestra adoración. Y salimos de aquí transformados, algunos en mayor escala, otros en menor, pero todos salimos de alguna manera transformados por la experiencia que tuvimos. Versículo 34, noten lo que dice: hasta el día de hoy, esta gente hace lo que siempre hizo. Ni temen al Señor, ni cumplen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen lo que la ley y los mandamientos del Señor manda hacer a los hijos de Jacob, cuyo nombre fue cambiado por el de Israel. En otras palabras, no ha habido un cambio en su forma de pensar, en su forma de actuar. No se someten a lo que Dios los llamó a hacer. Él los llamó a ser Israel y ellos siguen siendo Jacob. ¿Se fijan que usó el cambio de nombre ahí la persona? ¿Qué quiere decir Jacob? Quiere decir suplantador, alguien que suplanta a otro, alguien que toma el lugar de otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jacob tomó el lugar de su hermano mayor, ¿verdad? Por eso le pusieron Jacob, porque tomó el lugar de su hermano mayor. ¿Saben lo que quiere decir Israel? Israel quiere decir gobernado por Dios o príncipe de Dios. Y eso fue lo que hizo Dios con Jacob cuando le cambió. Tú eres Jacob, eres un ratón, le robaste la primogenitura a tu hermano, lo suplantaste, tomaste su lugar, lo engañaste. Pero yo te llamo Israel. Y eso es lo que Dios nos llama a todos nosotros, ¿sí? A dejar de ser Jacobs y a ser Israeles. Y eso es lo que ellos no entendían. Sí, lo que ellos no entendían. Lean de nuevo el versículo 34. Hasta el día de hoy esta gente hace lo que siempre hizo. Ni temen al Señor, ni cumplen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen lo que la ley y los mandamientos del Señor mandan hacer a los hijos de Jacob, cuyo nombre fue cambiado por el de Israel. Nación de Israel, el Señor les cambió de nombre. Dejaron de ser los hijos de Jacob y ahora son los hijos de Israel. Mis hermanos, el Señor nos cambió de nombre a nosotros también. Si hemos puesto nuestra fe en el Señor, nos ha cambiado de nombre, nos ha quitado el nombre de Jacob y nos ha dado el nombre de Israel. Versículo 35 dice: con los israelitas el Señor hizo un pacto y claramente les ordenó: ustedes no temerán a otros dioses, ni los adorarán, ni les servirán, ni les ofrecerán sacrificios. Noten que aquí se está recordando todo lo que los samaritanos debieron estar haciendo, pero que no habían hecho porque todos sus reyes los habían sonsacado a que no adoraran a Dios como Él había dicho en su ley que se debería adorar. Versículo 36: solo me temerán a mí, el Señor, que con gran poder y con brazo extendido los saqué de Egipto. Solo a mí me temerán y adorarán y ofrecerán sacrificios. Eso era lo que el sacerdote les debió haber estado enseñando a estos pueblos, pero no, dejó que hicieran lo que quisieran hacer, porque él mismo no lo sabía. Versículo 37: siempre tendrán cuidado de poner por obra los estatutos, derechos, leyes y mandamientos que yo les di por escrito. No temerán a dioses ajenos. Versículo 38: no olvidarán el pacto que yo hice con ustedes, ni temerán a dioses ajenos. Me temerán a mí, el Señor su Dios. Note lo que les dice: y yo los libraré del poder de todos sus enemigos. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Temerle a Él, temer ofenderlo a Él, obedecerle a Él, y con eso sus enemigos iban a ser constantemente derrotados delante de ellos. Pero decidieron no hacerlo. Una y otra vez el Señor les dio la promesa de cuidar de ellos, de defenderlos de sus enemigos, y les dejó saber que solo Él es el que los podía salvar, pero no le creyeron. Por eso iban en pos de otros dioses y buscaban la ayuda del hombre cuando tenían problemas. Hablamos de eso ya, ¿verdad?
que los reyes en lugar de buscar a Dios, ¿qué iban? Iban con Egipto, iban con el sirio, iban con acá, iban con allá, iban con todo el mundo menos con ir a Dios y pedir dirección y pedir que Él les enseñara y les mostrara lo que tenían que hacer para poder estar a salvo de sus enemigos. Ellos, noten el versículo 40, pero ellos no escucharon, sino que siguieron practicando sus costumbres antiguas. Esos pueblos temieron al Señor y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. También sus hijos y sus nietos siguieron las prácticas de sus antepasados y así lo hacen hasta el día de hoy. ¡Wow! ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí? Temieron al Señor y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Temieron al Señor y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y podemos decir eso fue entonces, pero no, mis hermanos, sigue pasando ahora. Hay gente que sirve al Señor, pero también sirve un idolito por aquí y por allá. ¿Sí? Buscan la ayuda del Señor, pero también este método, aquel método, esta filosofía, aquella filosofía, etcétera, etcétera. Sirven al Señor el domingo y se van al mundo el lunes. Vuelven el martes y se van el jueves, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Para hacer a alguien sentirse? No, lo estoy diciendo porque la palabra de Dios siempre nos está llamando a examinar nosotros mismos. ¿Sí? Esto está diseñado con el propósito de que nos examinemos nosotros mismos. ¿Estamos siguiendo a Dios como Él merece ser seguido? ¿Lo estamos sirviendo, amando, adorando como Él merece? ¿O lo estamos haciendo simplemente porque se nos dice qué es lo que debemos hacer? ¿Sí? Entonces ellos temieron al Señor, pero al mismo tiempo sirvieron a sus dioses. El Señor claramente nos dice que no se puede servir a dos amos. No se puede servir a dos amos. No lo van a poner en la pantalla. En Mateo capítulo 6, versículo 24, el Señor les dijo: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No se pueden tener dos ánimos. No podemos ser de doble ánimo. No podemos tener un doble corazón. Tiene que ser todo para Dios, tiene que ser siempre para Dios. En toda situación debe ser de Dios. Y en toda situación y prueba y tribulación y persecución, en toda situación nuestro corazón debe ser para Él completamente, sin quedarnos nada a nosotros. Eso es a lo que Él nos llama. Y noten que dice nadie puede servir a dos amos. Y esta es una decisión. Lo que quiere decir cuando dice que nadie, nos dice que esta es una decisión personal. Tengo que ser yo el que decida poner a Dios primero en mi vida y nadie más. No importa lo que haga mi cónyuge, no importa lo que hagan mis hijos, no importa lo que hagan mis padres. Yo tengo que decidir adorar y servir a Dios y vivir para Él y en Él, en la forma en la que su palabra lo dice. Si voy a condicionar mi servicio a Dios basado en lo que haga el otro o la otra, estoy equivocado. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer por Dios y para Dios, independientemente de lo que hagan todos los demás. ¿Se acuerdan del canto? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Sí? Si otros se apartan, yo seguiré. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cuando Josué está por despedirse del pueblo de Israel, después de que las tierras se distribuyeron entre todas las tribus, sí, Josué claramente los llama a escoger. Y nada más hay dos cosas entre las que pueden escoger, no les da una tercera, les da nada más dos cosas de las que pueden escoger. Si les dice que tienen que escoger entre los dioses falsos o el Dios de Israel. Entre los dioses falsos, o el Dios de Israel. En Josué capítulo 24
los versículos 13 al 15. Dice, yo les he dado a ustedes tierras que no trabajaron, ciudades que no edificaron, y hasta comen de las viñas y olivares que no plantaron. Deténganse ahí, fíjense, yo les he dado todo esto, ustedes no lo hicieron, ustedes no tuvieron que trabajar, ustedes no tienen, la salvación nosotros no tuvimos que trabajar por ella, no nos costó absolutamente nada, no tuvimos que hacer nada para obtenerla, Él lo hizo todo. Nosotros estamos disfrutando de los beneficios del sufrimiento de Cristo en la cruz. ¿Sí? Nosotros estamos disfrutando de los beneficios de poner nuestra fe en Él y lo disfrutaremos por toda la eternidad porque hemos puesto nuestra esperanza en Él. Entonces estamos enfrentados con la misma situación que los hijos de Israel en la tierra en este tiempo. ¿Sí? Noten lo que les dice en el versículo 14. Por todo esto, respeten y honren al Señor. Sírvanle con integridad y ¿cómo? Y de todo corazón. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. Deténganse ahí. Noten, echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún habían guardado a esos dioses. A pesar de todo lo que el Señor les había ayudado en su caminar por el desierto, todavía traían esos dioses con ellos. Todavía los tenían guardados. ¿Para qué? Pero ¿para qué los iban a adorar si Dios era el que estaba haciendo todo por ellos? ¿Saben por qué? Por si acaso. Por si acaso. Mis hermanos, hay cosas que guardamos por si acaso. Hay métodos que no echamos a la basura. Ahí los tenemos en nuestra biblioteca. Ahí tenemos la revista, ahí tenemos los cassettes. Ahí tenemos, ahí tenemos por si acaso. Ustedes no son de los que guardan cosas por si acaso. Y luego terminan tirándolas y al siguiente día las necesitan. No, es cierto. Por si acaso, a veces nos quedamos con cosas del mundo, por si acaso, a veces guardamos ciertas filosofías, ciertas maneras de pensar, por si acaso. ¿Sí? Dios no acepta el por si acaso. Dios es o no es. De nuevo el versículo 14, por todo esto que el Señor ha hecho, respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón, echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. Versículo 15, pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Les da a escoger, ¿se dan cuenta? Les dice, ok, si se les hace muy difícil seguir al Señor, se les hace muy difícil obedecerlo, se les hace una pérdida de tiempo, se les hace que no ha hecho lo suficiente por ustedes como para que le brinden su amor, su lealtad, su obediencia. Entonces, hey, hay que vivir y dejar vivir. Ustedes hagan lo que quieran, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. Mi casa y yo vamos a servir al Señor. Mis hermanos, esta es una decisión que tenemos que tomar constantemente a través de nuestra vida, ¿no es cierto? Constantemente tenemos que decidir si vamos a servir a otros dioses, seguir otros métodos, buscar otras salidas, o si nos vamos a entregar completamente a Él y lo vamos a obedecer única y exclusivamente a Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios y por todo lo que Él ya hizo por nosotros, para que nosotros podamos tener una vida aquí en la tierra, no perfecta, pero llevadera,
y una vida perfecta, eterna en el cielo cuando nos llame a su presencia. Entonces, escojan ustedes. Todos estos pueblos vinieron, trajeron sus dioses, querían aprender, pero no querían practicar. Los maestros que le mandaron no eran buenos maestros. Sí. Y les dicen, Josué les dice, escojan ustedes ahora a quién van a servir. Esto es todo lo que ha hecho Dios por ustedes. Piensen en ello y escojan si van a servir a sus propios dioses o van a servir al Señor. Y él les dice, pero mi casa y yo, está decidido. Yo ya lo decidí, mis hijos ya lo decidieron, mi esposa ya lo decidió, vamos a servir al Señor. ¿Verdad? Ahora, los que tenemos hijos crecen, se casan, se van, etcétera, etcétera. Ellos van a tener que tomar su propia decisión tarde que temprano. Pero mientras viven conmigo, esta es mi casa. Y Jesús es el Rey. Y nos vamos a someter a Él. Tú también, papá. Yo antes que todos. Porque si yo, como la cabeza, no estoy sometiéndome a Él, ¿puedo esperar que mis hijos lo hagan? ¿Puedo esperar que mi esposa lo haga? Si la mujer es la cabeza del hogar por la razón que sea, ella tiene la responsabilidad entonces de decir, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Acuérdense, no es lo que su esposo haga, no es lo que su esposa haga, no es lo que sus hijos hagan, es lo que usted decide en su corazón hacer. No porque se le dice que lo tiene que hacer, sino por agradecimiento a lo que Dios ya hizo por usted. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Y, Señor, estos pasajes que a veces estudiamos abren nuestros ojos, Señor, y nos hacen ver cosas que a menudo dejamos a un lado, Señor, se nos olvidan, pero es bueno que nos lo recuerdes porque, Padre Santo, es a través de ello que podemos nosotros examinarnos y ver si estamos en donde debemos estar o si tenemos definitivamente que movernos a donde tú quieres que estemos, Señor. Y te pido por cada hermano, cada hermana que está aquí entre nosotros hoy, cada hermano y hermana que nos está viendo ahorita por Facebook Live, que mirará o verá este estudio mañana por medio del canal de YouTube, Señor. Te pido que tú hables a sus corazones. Te pido, Señor, que confirmes en su corazón que te están sirviendo a ti como debe de servirte y que reprendas, redargullas, que traigas convicción, porque tu espíritu trae convicción, no condenación, trae convicción para que nosotros podamos volvernos a ti y asegurarnos de que estamos en donde debemos estar. Bendice a tu pueblo, oh Dios. Que cada vez que nos reunamos podamos cantar libremente a tu nombre, reconociendo tu bondad, tu gracia y tu misericordia. Reconociéndote como nuestro Dios soberano, como nuestro Señor, el dueño de nuestras vidas y nuestros corazones. Que recordemos siempre que no somos de nosotros mismos, porque, Señor, a los que hemos creído en ti, tú nos compraste con tu sangre. Y ahora somos tuyos. Como nuestro Señor, tenemos que someternos a ti en todo lo que hagamos. Danos el poder, Señor. A veces no es fácil, lo reconocemos. Pero si tu Espíritu Santo mora en nosotros, podemos recibir su poder para hacer lo que somos llamados a hacer. Pedimos esto, Dios, hoy y siempre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.